Es normal que a muchas personas no les agraden los hospitales. A pesar de ser un lugar donde se salvan cientos de vidas, sus salas de operaciones y pasillos están envueltos en un aura extraña que incomoda incluso a los niños. Tal vez esto se deba a que en sus instalaciones la muerte está presente todos los días, o simplemente por el hecho de que el hombre le teme a la posibilidad de un día terminar como paciente en alguna de sus camillas. Sin importar la razón, nadie ingresa a un hospital creyendo que va a verse envuelto en sucesos misteriosos, mucho menos pensando que su vida puede verse en peligro por los acontecimientos que se viven en sus instalaciones. Sin embargo, eso es exactamente lo que le sucedió a los protagonistas de los hechos inexplicables más misteriosos ocurridos en un hospital. ¿Te gustaría describir qué ocurrió exactamente? Entonces, acompáñanos por sus historias y conócelo tú mismo. Número 5. La historia de un alienígena. Los entusiastas de los ovnis siempre están a la espera de un suceso extraordinario que revele las pruebas de todos los contactos que los extraterrestres han mantenido con la humanidad. Es por esto que en 2001 muchos se maravillaron cuando salieron a la luz una serie de documentos e imágenes donde se veía con claridad una autopsia a un extraterrestre. En las imágenes se puede observar lo que más tarde se conocería como el accidente Roswell y muestra a un equipo de doctores manipulando el cuerpo de una criatura fuera de nuestras fronteras terrestres. Dichas pruebas fueron avaladas por el testimonio de aquellos profesionales de la salud y de un militar en ejercicio, quien sería el responsable de filtrar el material. Este suceso extraordinario se regó por todo el mundo y causó un gran revuelo que hasta el sol de hoy sigue siendo uno de los misterios más inexplicables ocurridos. ¿Será real? Nadie ha logrado confirmarlo. Número 4. La aparición de lo paranormal. Otro hecho escalofriante ocurrido en un hospital tuvo lugar en el año 2013. En ese momento se filtró por internet una imagen realmente espeluznante. Se trata de la imagen de una criatura demoníaca que merodea en la sala de cuidados intensivos de un hospital. Esta bestia habría sido capturada por el monitor de visualizaciones de la habitación y sigue generando un gran debate acerca de su veracidad. Para muchos no es más que una manipulación. Sin embargo, otros la asocian directamente con Yegua o Mare, una criatura mitológica conocida por ser un espíritu maligno que se encaramaba en el pecho de las personas cuando estaban dormidos y les generaban los más profundos trastornos y pesadillas. Número 3. La desaparición de Benita Chamberlain. El tercer acontecimiento tuvo lugar en febrero de 1978. Ese día, las enfermeras de turno en el Hospital General del Sagrado Corazón de Eugene, en Oregon, recibieron a Benita Chamberlain, una mujer de 24 años que llegó sin acompañantes y en estado de parto. Aquello no era nada inusual. Las emergencias siempre estaban a la orden del día, así que las enfermeras actuaron rápido. Luego de un par de horas, Benita dio a luz a una niña que nació 5 semanas antes de lo previsto, lo cual ocasionó que tuviera poco peso y, en general, su estado de salud fuera delicado. Debido a ello, el hospital decidió mantenerla bajo observaciones y cuidados para garantizar su bienestar. Benita no se opuso a ello y luego de un par de días se recuperó lo suficiente para regresar a su hogar. Durante los siguientes 10 días, Benita se mantuvo visitando el hospital y velando por su hija. Se le veía como una mujer sosegada y definitivamente no había nada que delatara la forma en la que actuaría después. El 23 de febrero, Benita fue informada por medio de una llamada telefónica de que su hija estaba en perfectas condiciones de salud y podía marcharse con ella a la 1:30 p.m. de ese mismo día. La mujer no reaccionó de mala manera, pero a la hora fijada no regresó. Tampoco lo hizo el día siguiente, y fue entonces cuando la policía recibió la noticia de su desaparición. Inmediatamente comenzó su búsqueda, pero las pistas que se encontraron dejaron más dudas que respuestas. En primer lugar, se descubrió el bolso de la señora Benita en un aparcamiento de la Universidad de Oregon. Luego, su coche fue descubierto en una fábrica embotelladora abandonada. Semanas después, en un contenedor de basura de la zona se descubrió una bolsa de plástico con un muslo de mujer seccionado, que resultó ser de otra mujer asesinada. Desde ese momento,
no se tuvo más señales ni pistas de su paradero, y después de 40 años, su hija, la comunidad y el hospital se siguen preguntando lo mismo. ¿Qué le ocurrió a Benita Chamberlain? Número 2. Los asesinatos en el hospital Ann Arbor. Otro de los casos más extraños que se tiene registro ocurrió en el verano de 1975, específicamente en el Hospital de la Administración de Veteranos de Ann Arbor, Michigan. En aquel centro de salud se reportaron durante 6 semanas seguidas cerca de 35 pacientes que sufrieron de ataques respiratorios inexplicables y 11 de ellos no lograron superarlos. Aquello llamó la atención de los medios y el propio FBI realizó una investigación exhaustiva para determinar las causas reales de aquel extraño incidente. En cuestión de días, las autoridades descubrieron que la mayoría de las víctimas habían recibido inyecciones no autorizadas de Pavulán, un relajante muscular anestésico que fue introducido a través de los tubos de alimentación intravenosa. De inmediato se hizo la conmoción en el hospital. ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? Las sospechas inmediatas cayeron sobre 2 enfermeras de nacionalidad filipina que se habían incorporado apenas unos meses atrás y trabajaban precisamente en los turnos en los que ocurrieron los hechos. Las sospechas se convirtieron en algo más que acusaciones cuando un superviviente de los ataques respiratorios identificó a Leonora, una de las enfermeras filipinas, como la responsable de su padecimiento, pues la vio entrar a su habitación y huir de esta justo antes de sufrir el ataque que casi le cuesta la vida. El caso no tardó en ir a tribunales, y aunque las demandadas alegaron su inocencia incansablemente, fueron acusadas de 10 cargos de envenenamiento, 5 de asesinato y 1 de conspiración. Por supuesto, el caso no estuvo libre de controversias. En principio, muchas de las acusaciones provenían de prejuicios y xenofobia, pues se acusaba a las enfermeras por su nacionalidad. Luego, se demostró que los testigos eran fuertes alcohólicos, además de racistas, y, por último, no se logró establecer una relación ni vínculo entre ambas enfermeras. Sin embargo, nada de esto hubiese sido suficiente si todo el caso no se hubiese desmoronado cuando una supervisora de enfermería se suicidó poco antes de la sentencia del juicio. Algunos informes afirmaban que, antes de cometer el acto, había dejado una nota confesando su responsabilidad sobre las muertes. No obstante, nunca llegó tal información a la luz pública. Lo único que se sabe con certeza es que luego de 7 meses los cargos en contra de las enfermeras fueron retirados. ¿Quién fue el verdadero asesino de aquellos veteranos? El caso sigue aún sin resolverse. Número 1. Los asesinatos del Dr. X. El último caso se remonta a las Navidades de 1967. Aquel año, el periodista del New York Times, Myron Farber, recibió una carta anónima sobre una serie de muertes sospechosas que habían estado ocurriendo en el hospital de Riverdale, en Oradell, Nueva Jersey. No era la primera vez que Farber recibía este tipo de cartas, pero por alguna extraña corazonada, las palabras se le quedaron rondando en la mente. De inmediato pasó a la acción y comenzó a investigar de forma tímida los hechos, pero pronto descubrió que el caso era más profundo y serio de lo que se imaginaba. El primer asesinato ocurrió en 1965, cuando un anciano llamado Carl Roberg visitó el hospital para ser operado de una hernia. El hombre ya había pasado los exámenes y estaba preparado para la operación, pero esta fue cancelada súbitamente por su cirujano, el doctor Mario Yaskalevich. No hubo razón alguna ni una causa de fuerza mayor para tomar esa decisión. Pero a los pocos días, el señor Roberg falleció. Aquel caso era extraño, sin duda, pero no suficiente para construir una historia. Sin embargo, el periodista del New York Times siguió leyendo los archivos y descubrió algo impactante. Durante los 10 meses siguientes, 8 pacientes más sufrieron muertes sospechosas e inexplicables tras ser ingresados en el hospital de Riverdale. Además, todos los casos reportaban operaciones de rutina. Ningún paciente sufría de una dolencia o una enfermedad aguda, solo citas u operaciones sencillas. ¿Qué estaba sucediendo entonces? La respuesta se encontraba en una investigación realizada en el hospital al poco tiempo de las muertes prematuras.
En 1966 se detectaron frascos vacíos de tobocurarina dentro del armario del Dr. Jaskalevich. Inmediatamente negó las acusaciones y argumentó que utilizaba aquel relajante muscular anestésico para experimentos con perros moribundos, aunque eso no impidió que abandonara el hospital sin que nadie lo advirtiera. Las sospechas pesaban sobre él, y aunque su argumento le proporcionó algo de tiempo para escapar de los escándalos, a los pocos años fue acusado en tribunales por otros 3 asesinatos. Con tal material, el periodista Farber comenzó a escribir una serie de entregas relatando los acontecimientos. Sin embargo, para proteger la presunta inocencia e identidad del Dr. Mario Jaskalevich, decidió llamarlo el Dr. X. ¿Fue realmente el Dr. Jaskalevich el responsable de aquellos asesinatos? Nunca se logró demostrar. Sin embargo, apenas se logró librarse de las acusaciones por asesinato, escapó de vuelta a Argentina, su país de origen. Si has disfrutado conociendo estos extraños sucesos ocurridos en hospitales y crees reconocer a los culpables, puede que te resulte de interés el conocer a los más impactantes asesinos en serie con terribles enfermedades mentales o algunos de los misterios escalofriantes que tal vez nunca sean resueltos. ¿Te atreves a conocerlos? Te dejamos los videos al final.